Hace tiempo que, ¿se acuerdan que estuvimos haciendo una serie sobre el Espíritu Santo? Entonces, este año, a principio del año, el pastor Benijo también hizo una predica sobre el Espíritu Santo. En realidad la hizo déjenme ver, sí, el día 3 creo que fue que la hizo. Entonces yo todavía no la había terminado de mirar, estaba como así por encima y no estaba segura que iba a predicar. Pero sí, cuando vi eso sentí, porque es mi sentir y es el de mucha gente en el mundo, mucha gente que son pastores o líderes de jóvenes. Hay mucha gente en un mismo sentir, que es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de darle el reconocimiento al Espíritu Santo, que muchas veces se deja de lado. Es como Padre, Hijo, Espíritu Santo, no sabemos bien qué es, entonces lo tratamos medio ahí, no todo el mundo, pero lamentablemente en muchos lugares sí pasa eso. Mucha gente tiene como dificultad para aceptar la persona del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace. Es increíble, pero hay muchos cristianos que tienen dificultades con esto. Y es como, yo ayer pensaba en todas las situaciones, ¿no? Pero antes voy a orar, porque si no me va a quedar la oración metida en el medio. Y quiero orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Padre. Te damos gracias porque somos tus hijos y tú nos amas. Te damos gracias porque tú tienes planes para nosotros buenos. Todos tus planes para nosotros son buenos. Tú tienes, Señor amado, cosas preparadas para cada uno de nosotros, que están en tu regazo esperando que lleguemos a ti con ese corazón confiado, Señor. Que lleguemos a ti como niños recibiendo lo que tú quieres darnos, Padre. En esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y ayúdame a mí a transmitir esta palabra tal cual la recibí, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea de bendición, Padre, que tú seas tocando nuestros corazones, que tú seas revelándote, que tú seas mostrando tu voluntad y que tú seas también mostrando lo que estás haciendo en tantas partes del mundo hoy en día, Señor. Cómo tú estás obrando en tantos lugares, desde los más pobres a los más ricos, a los más o menos, a todos, Señor. Cómo tú estás tocando, Señor, las vidas donde parecería que no hay nada, Señor. Cómo tú estás mostrándote con poder, con gracia, con favor y con amor. Padre Santo, ayúdanos a estar en comunión contigo, a no estar aparte ni mirando de lejos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que tú bendigas esta palabra, Señor, que la acomodes según la necesidad de cada uno, Padre, y que me ayudes a transmitirla tal cual la recibí. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias. La voy a hacer en 2 veces. Si Rocco, ¿dónde estás, Rocco? Que no te veo. Si no tienes inconveniente, ¿te puedo usar el domingo que viene? ¿Puedo? Gracias. Porque así no dejo el medio. Gracias. Y a veces a mí me da la sensación que en algunos lugares o algunas personas nosotros tratamos al Espíritu Santo como atado con cadena, ¿viste? Que le sueltas como al perro, que le sueltas la cadena un poco y para que pueda tener este largo de movilidad. O sea, que se va a mover en este ámbito, no más de ahí, ni para acá ni para allá. Y cuando se va mucho, lo traemos. Y a veces yo siento que hacemos eso con el Espíritu Santo, sin ser mi ejemplo no es el mejor, pero es un ejemplo que muestra hasta dónde nosotros también muchas veces somos quienes tenemos la rienda. A veces no es Dios quien tiene la rienda de nuestra vida, sino que nosotros la tenemos. Y eso a veces puede causar que caminemos en error o caminemos limitados, porque tenemos como un límite, ¿verdad? Nosotros mismos nos ponemos un límite, porque hay cosas que podemos creer o cosas que queremos creer y cosas que no, o elegimos esto sí, esto no. Pero si vamos a la palabra, todo lo que Dios tiene para nosotros, Él nos quiere dar a nosotros. Él no quiere que nosotros pequemos como migajitas, como granitos sueltos de arroz. No, Él tiene la fuente entera. Él tiene algo servido para cada uno de nosotros, esperando que nosotros nos atrevamos a ir y a recibir y a coger eso que es para nosotros. Esta vez, Pastor Benny está hablando de eso.
Y estaba contando que es increíble cómo hay este mover, que se acuerdan que hay varios pastores como Heidi Baker, como Bill Johnson, como Ryan Lestrange, como mismo Pastor Louis. Hay cantidad de pastores en el mundo y algunos que no conocemos, que están abriendo el corazón y abriendo la puerta para que el Espíritu Santo obre en medio de ellos. Y la oración, contaba Benijo, esta prédica me la pasó Benijo y así la estoy transmitiendo porque es la prédica que él hizo para principio de este año y me la dejó compartir y para mí es tremenda bendición y por eso la estoy compartiendo, con permiso la estoy compartiendo, ¿no? El clamor único hoy en día es esta simple oración. Ven Espíritu Santo, ven a estar con nosotros y a moverte en medio nuestro. Esto es lo que ahora se está moviendo en las iglesias. Necesitamos realmente el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo, la palabra dice que estaba Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué iba a estar él lleno del Espíritu Santo si no fuese necesario? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando el Espíritu Santo nos llena, nosotros recibimos poder de Dios. Nuestra visión se abre, nuestra mente se abre, todo nuestro corazón se abre. Hay un cambio radical cuando uno realmente le abre la puerta, le abre el corazón, le abre todo al Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17, dice, aconteció un día que él, o sea Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, todas estas personas habían venido, los fariseos, todos los que eran escépticos, ¿verdad? Porque ellos en realidad no creían que Jesús era el Mesías. Muchos de ellos no creían. Pero dice que el poder de Dios estaba con él, con Jesús, para sanar. ¿Para sanar a quiénes? A los enfermos. Se estaba moviendo en medio de ellos. La Escritura dice que hay lugares donde el poder de Dios, y hay situaciones donde el poder de Dios puede estar presente de tal manera que puede ser hasta tangible. Nos da la sensación que podemos hasta tocarlo por su presencia. ¿No les ha pasado nunca que estás orando y estás clamando en la presencia de Dios y puedes realmente sentir su presencia? Puedes sentir que su persona está ahí contigo, como si nos tocara. Cuando estamos clamando por algo que es como de vida o muerte para nosotros, cuando estamos clamando a Dios por revelación, cuando estamos clamando por necesidades que tenemos, por sanidades de personas, o cuando estamos simplemente adorándole y entregando todo en esa adoración a Él, es como que desciende algo del cielo, algo se mueve en nosotros y alrededor de nosotros. Sí que es verdad que el poder de Dios puede ser tangiblemente sentido o sentido tangiblemente en una instancia. También puede ser que no sea tangiblemente sentido o que no esté presente en otra instancia. Hay veces que nosotros vamos a lugares o participamos de situaciones en las que no se siente la presencia de Dios, no se siente de verdad, ¿no? O por lo menos nosotros no la sentimos muchas veces. Si el poder de Dios puede estar presente en una instancia en particular, también puede estar ausente en una instancia particular. A veces todo lo que oímos son palabras nomás. Por eso es que hay algunas iglesias en las que, donde realmente se mueve la presencia de Dios, en que nada más entrar uno siente esa presencia de Dios poderosa. Y a veces no son mega iglesias, ni grandes movimientos, ni nada, sino que es un lugar sencillo, donde el que tiene que estar está, que es el Señor. Eso es lo que más me importa a mí, que donde esté el Señor. Y hay algo en la atmósfera
que trae como esa fe y lleva a lo que es el avivamiento. Hay un espíritu de avivamiento, hay como algo que te hace abrir los ojos, que te hace darte cuenta de que hay más. Imagina que nosotros a veces ponemos límites a Dios cuando hablamos de Él. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, ponemos esos límites, pero en realidad nosotros no podemos poner ningún límite a Dios. ¿Qué tipo de límite le podemos poner nosotros a Dios? Si Él es inmenso. Él es inmenso, no hay manera. Yo sé que teológicamente, y todos lo sabemos que Dios es omnipresente, que Él puede estar en todas partes, ¿verdad? Él puede hacerse presente en todas partes. Él puede estar aquí ahora con nosotros y estará seguramente allá en Estados Unidos con mi familia, o estará en Uruguay con la otra parte de mi familia, y estará en cada lugar que haya un siervo de Dios sincero y hambriento de la palabra, que ame al Señor con todo su corazón. Seguramente ahí está el Señor. Seguramente ahí está el Señor. Este es un hecho teológico, que Dios es omnipresente, ¿verdad? Que Dios está en todas partes. Pero también tenemos que darnos cuenta de que la presencia de Dios puede ser experimentada en 3 dimensiones diferentes, en 3 niveles diferentes. Número 1, la omnipresencia de Dios, que ya lo dije, o sea que Dios está en todas partes, es un hecho teológico. Lo creamos nosotros o no lo creamos, es un hecho. Yo puedo creer una cosa o no creer una cosa, pero hay cosas que da igual que yo las crea o no, porque en sí son un hecho. Es mi problema si yo no las puedo creer o no las puedo recibir. El hecho teológico es que Dios está en todas partes. No hay discusión con eso, ¿verdad? Sabemos que Dios está en todas partes. Él lo llena todo. Y esto es verdad, seas un cristiano o no seas un cristiano. Porque el hecho de que una persona no acepte algo, si está lloviendo y yo no veo la lluvia, el que yo diga que no está lloviendo no hace que pare la lluvia. Sigue lloviendo. Si yo no la veo, no la creo, no me interesa, es otro problema. La lluvia sigue cayendo. Es lo mismo con las cosas del Señor. El Señor está presente en medio nuestro. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Sea que lo reconozcamos o no, Dios ahora mismo está aquí conmigo y está ahí contigo. ¿O no? ¿Verdad que sí? Este es un hecho teológico que no cambia. Segundo, la dimensión practicada de Dios. Cada uno de nosotros aquí conscientemente practicamos el estar en la presencia de Dios. Cuando tú oras, seguramente quieres que Dios esté ahí y te esté escuchando, ¿verdad? Yo cuando oro quiero creer que Dios me está escuchando, si no estoy hablándole a las nubes. Cada vez que oras, cada vez que le hablamos a Dios, cada vez que leemos la palabra, cada vez que levantamos las manos y adoramos a Dios, ¿qué es lo que hacemos? Conscientemente practicamos y reconocemos la presencia de Dios que está aquí. Practicamos estar en su presencia. A mí me encanta cuando a veces estoy orando, me imagino que a ustedes también, estás solo ahí orando y hablando con Dios y de pronto sientes esa cosa que en tu corazón, esa llenura, esa cercanía, y puedes sentir realmente la presencia de Dios tocando tu corazón, puedes sentir al Señor hablándote. Muchas veces la gente dice, a mí Dios no me habla, pero tú le escuchas, tú le pides que te hables. Si yo le pido que me hable, Dios me habla, y si me habla, yo le escucho. ¿Cuántas veces Dios me ha revelado cosas de esa manera? He estado orando por algo, o con todos nosotros, estamos orando por algo, y podemos sentir la respuesta de Dios. Podemos sentir esa voz dentro nuestro que nos está diciendo esto y esto y esto. Como cuando yo me vine a España, por dar un ejemplo. Yo no pensaba venir a España, de ninguna manera. Yo había estado hace un poco, pero no quería venir a vivir a España. Tenía buen trabajo en Uruguay, estaba bien en Uruguay. Pero cuando Juni y Cari se fueron de viaje, dejaron la iglesia de Uruguay, yo los despedí, sabía que iban a volver en algún momento y eso, pero nada más. Y en ese tiempo que ellos no estaban,
yo estaba orando un día y Dios me habló y me dijo, es mi voluntad que te vayas a España con Jun y Cari, clarito así. Yo dije, ¿eh? Además estaba orando así, tranquila, y siento eso. Y dije, ay no, esto es mi imaginación, soy yo, porque estoy emocionalmente, como se dice, relacionada con Cari y con Jun, porque eran pastores y son mis amigos y los quiero mucho y hemos vivido muchas cosas juntos, trabajado juntos en la iglesia. Entonces yo pensaba que era yo, que yo misma me decía mis pensamientos me traían esas cosas. Al día siguiente me pongo a orar otra vez, sola, tranquila, otra vez, es mi voluntad que te vayas con Jun y Cari a España. Y yo decía, no, ¿qué es esto? Y decía, Señor, eres tú, yo no puedo creer, esto no está bien. ¿Cómo me voy a ir? Yo tenía mi trabajo que amaba, hacía años que había sido ascendida y tenía un puesto de trabajo inmejorable, me encantaba mi trabajo, me encantaba mi lugar, mi casa que habíamos construido, terminado de construir, todo. Y yo pensaba, ¿cómo no? No, no, no. Hasta que eso era algo que me ahogaba. Cada vez que me ponía a orar de mañana, lo primero que Dios me decía es, quiero que te vayas a España con Jun y Cari. Hasta que un día dije, bueno, está bien, no voy a pelear más con Dios, no tiene sentido. Y dije, Señor, bueno, si es así, yo no voy a contar esto a nadie. Te pido que cuando ellos vengan, ellos me digan. Esas fueron mis palabras. Que cuando ellos vengan, ellos me digan. Entonces, muy bien. Pasó el tiempo, y un día recibo una llamada de teléfono y era Jun que había llegado. Y el Espíritu Santo dentro mío me decía, ahora te lo van a decir. Y yo estaba, pero yo no podía creerlo. Que así, no, de verdad, te empezaba a estar quedando loca. Y nada, y yo calladita la boca, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bla, bla, bla. Te paso a buscar y te vienes para casa. Yo ya se los he contado, Montevideo es una bahía y yo estaba en una punta y ellos en la otra. Me fueron a buscar a casa, me fue a buscar yo, y yo calladita, sin abrir la boca, y yo sentía al Señor por dentro diciéndome, te lo va a decir, histérica. Yo decía, ay, por favor. Y en eso, todo eso en mi mente, yo nunca dije una palabra. Jun frena el coche, me mira y me dice, te vas con nosotros a España, ¿verdad? Dios ya nos dijo, estábamos esperando que te diga a ti. Y yo ya lo sabía, creo que al segundo día de ellos irse, Dios ya me lo dijo. Entonces, esas cosas son experiencias que uno tiene, que son irrebatibles. ¿Quién me va a decir que eso no pasó cuando yo lo viví? Claro que eso y muchísimas cosas más que han pasado y pasan en nuestra vida. Y nosotros, cuando reconocemos la presencia de Dios, cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios y estamos en la presencia de Dios, tenemos ese tipo de comunicación, como tienes tú con tu hijo, con tu esposo, con tu mamá, con tu hermano. Tenemos una comunicación que es de las dos partes, porque cuando nosotros hablamos a Dios y aprendemos a escucharle, Él también nos habla a nosotros, por diferentes maneras, pero nos habla. Entonces, nosotros reconocemos la presencia de Dios. ¿Cómo? Reconociendo y practicando las disciplinas espirituales, y eso es para todos los creyentes. Solamente los cristianos practican el estar en la presencia de Dios. Otras personas no practican estar en la presencia de Dios. Los cristianos sí practicamos estar en la presencia de Dios. Esta es como la segunda dimensión y todos nosotros seguramente lo hayamos experimentado. ¿Quién de ustedes no ha orado alguna vez y ha sentido la presencia de Dios? ¿Hay alguien que nunca le haya pasado de todos ustedes? ¿Verdad que no? Que estás orando alguna vez y sientes la presencia de Dios, a veces que te habla, a veces que te cobija, a veces te quebrantas y lloras y no saben ni por qué lloras, y luego el Señor te comienza a hablar y a decir y a mostrar cosas. Y hay otra dimensión, la dimensión donde Dios se manifiesta tangiblemente en medio de su pueblo, y esa es la presencia de Dios manifestada. Es una dimensión en la cual tenemos que entrar y experimentarla, que era lo que les estaba diciendo. Y es cuando la presencia de Dios es tangiblemente sentida. Puedes sentirla y puedes reconocerla.
A mí me hace acordar cuando Heidi Baker entra y sin decir nada empieza a adorar a Dios y empieza a llamar al Espíritu Santo y desciende con poder la presencia de Dios y toca a toda la congregación, la toca a ella y toca al vecino, como Anacondia en las campañas, cuando dice oíme bien Satanás y ¡brá! Se cae toda la gente que está a cuadras a kilómetros de donde está él predicando, y sin embargo yo he oído testimonios de pastores que me han contado que viven ahí en esa ciudad donde alguna vez pasó eso también, y me decían, estábamos en tal esquina y cuando Anacondia dijo eso caímos todos al suelo, creyente y no creyente, porque es un hombre lleno de la presencia de Dios y estaba ministrando, y cuando él estaba ministrando se fue como una onda que se expande así y tocó a quienes Dios quería tocar. De hecho, tocó a la esposa del pastor de Vino Nuevo, que fue la que cayó en el suelo y ahora es una sierva sirviendo al Señor. Muchos de nosotros hemos experimentado esto, ¿verdad que sí? O que a veces no puedes ni hablar de tanto quebranto que tienes porque Dios te toca. A veces entramos en un auditorio o en un lugar donde la presencia del Señor se manifiesta con libertad y cuando te das cuenta estás llorando, con lágrimas que corren por nuestras mejillas y ni sabemos ni por qué. Es el Señor que nos conmueve, el Señor cuando nos toca en lo profundo, nos conmueve. Muchas veces nosotros ni sabemos por qué lloramos. Le podemos preguntar a Dios, claro que sí. Es bueno además preguntarle a Dios, porque cuando uno le pregunta, obtiene respuesta. Pero si no le preguntamos nada, tenemos la tendencia a inventar la respuesta. Porque nosotros las personas somos muy de enseguida solucionamos como nos parece, pero es mucho más interesante y mucho más bendice escuchar de boca de Dios, escuchar lo que al principio parece difícil, pero si uno se acostumbra a hablar con Dios, llega un momento que también te acostumbras a escucharlo. Y en la medida que le escuchas, Dios te va a seguir hablando. Tal vez al principio no nos es fácil, al principio nos parece que lo inventamos, como pasa con las lenguas. A veces nosotros vemos iglesias que tienen libertad para orar en lenguas, hay iglesias que no creen en las lenguas, y hay iglesias que algunos hablan y otros no hablan en lenguas. Pero las lenguas no son un invento de las personas, las lenguas es algo que Dios derramó el día de Pentecostés, sobre todo los que estaban en ese lugar, y las lenguas es una manera de hablar con Dios. Yo no puedo ponerme a hablar en lenguas con Rocco, porque Rocco no me va a entender, y si él me habla en lenguas a mí, no voy a saber lo que dice, pero yo puedo hablar en lenguas con Dios, porque Dios sí sabe lo que digo. Él sí entiende lo que digo. Y cuando Él me habla a mí, yo puedo entender cuando Él me revela lo que dice. Entonces, hablando de esto, ¿no? De que las lágrimas comienzan a fluir, ¿se acuerda de John Wesley? John Wesley era un predicador, un pastor. Él tenía una frase que decía, cuando él empezó a participar en la iglesia, él decía que estaba sintiendo el calor húmedo por sus lágrimas. Él dice que cuando comenzaba la reunión, cuando comenzaba la alabanza, cuando comenzaban a orar, él sentía un calor que le venía y se le caían las lágrimas. Muchas veces pasa, cuando estamos en la presencia de Dios, que se nos caen las lágrimas, nos quebrantamos de tal manera que lloramos, y a veces ni sabemos por qué lloramos, solo que lloramos. Pero es algo que Dios hace, es como que Dios va limpiando, ordenando, sacando cosas a luz de dentro nuestro. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero a lo largo de nuestra vida hemos vivido tantas cosas, algunas buenas, algunas malas, algunas difíciles, algunas alegres, otras tristes. Y esas cosas van quedando dentro nuestro. Y a veces pasa que nosotros tenemos como dolor o cosas guardadas allá adentro, que cuando estás en la presencia de Dios se manifiestan, sale lo que uno tiene ahí, como a veces pasa que tuvimos una experiencia fea, una situación dolorosa, y la enterramos por ahí, la tapamos para que no moleste, pero eso sigue estando ahí. En cambio, cuando tú te abres delante de Dios, a veces ni sabes por qué,
esas cosas Dios empieza a tratar con ellas y a sacarlas a luz y a sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Benijo dice que la mejor manera de mostrar la presencia manifiesta de Dios es esta. Esto es de Benijo. Todos sabemos que hay humedad en el aire, ¿verdad? Hay agua en el aire y además está por todas partes y está sobre nosotros el aire. ¿Pero podemos ver el aire? No, no podemos ver el aire. Podemos ver si el aire mueve una hoja de un árbol o si el viento, como aquí ahora que se vuela todo, ¿verdad? Sabemos que hay aire porque los toldos vuelan, las cosas vuelan, la ropa se cae de las cuerdas y todo eso. Pero no podemos ver el aire en sí mismo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que cuando las condiciones son correctas, cuando la temperatura es la correcta, cuando la humedad es la necesaria, el rocío aparece? ¿Y qué es eso? Esa es el agua, la humedad que está en el aire, que se vuelve agua y aparece mostrándose. Pero mientras tanto, mientras que no se muestra, mientras que no vemos rocío, ni vemos lluvia, ni nada, todos nosotros sabemos que hay agua en el aire. ¿Quién no sabe que hay agua en el aire? Todos sabemos, ¿verdad?, que hay agua en el aire, aunque no podemos verla. Pero cuando las condiciones son las necesarias, eso sucede. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que no vemos todo el tiempo, pero sabemos que existen y que están ahí. Puede ser que no veas a Dios todo el tiempo, ni lo escuches todo el tiempo, pero sabes que Dios está por ti, por mí, por nosotros y para nosotros. Nosotros sabemos que Dios está siempre aquí. ¿Por qué sabemos que Dios está siempre aquí? Porque la palabra dice que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Quiere decir que Dios está en todas partes. Y nosotros también estamos en la presencia de Dios. Y por esa razón le alabamos y oramos y le adoramos. Es diferente para nosotros en el sentido que nosotros la buscamos, la presencia de Dios, para adorarla, para adorarle, para bendecirlo, para alabarle, para decirle que lo amamos y para recibir de él. Pero podemos ir un poco más allá. Cuando las condiciones son las correctas, nuestro corazón está entregado a Dios y Dios se manifiesta en medio nuestro. ¿Y saben ustedes cuál creo yo? Esto es Benijo. ¿Cuál cree Benijo que es la condición que nos mueve a buscar esta presencia de Dios? ¿Cuál sería para ti la condición que te mueve a buscar la presencia de Dios? Me gustaría escucharlo. ¿Qué te mueve a buscar la presencia de Dios? ¿Nadie tiene nada para decir? No los escucho. Porque están con el micrófono apagado. ¿No? Bueno, sigo. Benijo dijo, yo creo que es el hambre. Para él es el hambre lo que hace buscar la presencia de Dios, pero no el hambre de comida de comerte unos tallarines ahí, un asado, no es ese hambre, es el hambre espiritual, es el hambre por su presencia, porque es nuestro deseo, nuestra sed de Dios. Eso es, ese hambre, cuando Dios ve que alguien tiene ese hambre, que le busca con hambre, con deseo de conocerle, con anhelo, con ilusión, de escuchar a Dios, de estar en su presencia, el hambre de Dios que sentimos creará un lugar especial entre nosotros para recibirle a Él. Dios se da cuenta enseguida cuando nuestro corazón está buscándole, cuando nuestro corazón es como una brújula orientada hacia Él, nos guía hacia Él. El hambre que sentimos por Dios le traerá de su dimensión a nuestra dimensión. Es cuando Dios se manifiesta, es cuando clamamos y Dios contesta. Contesta porque ve el hambre, ve ¿cómo se dice?, el anhelo que nos provoca recibirle, escucharle, que esté pendiente de nosotros. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación cercana,
porque si no podemos poner una estatuita, como hacía la señora que yo cuidaba, que ponía la estatuita y decía, yo solo le oro a él, y no sé, es una estatua, pero bueno, era difícil a ese tiempo y a esa edad convencerla, para ella Dios estaba ahí en esa estatuita. El hambre que nosotros sentimos de Dios va a crear ese lugar y esa situación especial. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, todo puede suceder. Todo puede suceder. ¿Saben que había un hombre de Dios que conocí, un profeta, que estuvo hace años en una iglesia, que él nos contó que él era pequeño y vivía en Argentina, pero en el campo, y dice que una vez había un carnaval y él era pequeño, era jovencito, y alguien lo asustó, era con una máscara, y del susto que se pegó, quedó mudo. Se asustó tanto que quedó mudo ese niño, y creció mudo. Y un buen día alguien le dijo para ir a una iglesia que estaba en el medio del campo, y contaba que el pastor era bien humilde, un hombre que labraba la tierra, que usaba alpargatas de esas que se quedan bigotudas, vieron que con el uso le salen así como hilos. Y ese hombre en el medio de la selva, en el medio de ese lugar, oró por este joven que estaba mudo. Y Dios le abrió la boca, Dios le soltó la lengua a este hombre. Y este hombre hoy en día es un profeta. Y él es una persona de oración y es una persona que vive en la presencia de Dios y es una bendición. Pero él tuvo que pasar por eso para tener ese encuentro con Dios. Y vino un hombre de Dios humilde y oró por él y le desató todo lo que tenía atado. Ahí es cuando Dios empieza a manifestarse con milagros, con señales, con maravillas. No porque alguien sea muy destacado o sea un predicador especial, sino por la presencia de Dios. Cuando alguien busca a Dios de todo corazón, tarde o temprano lo encuentra, porque el Señor está dispuesto a cuando nosotros le buscamos. Yo creo que nosotros veremos una mayor manifestación de Dios si tenemos hambre de Dios, si tenemos anhelo. Es como si tú quieres, como dice a veces los amigos, ¿no? O las amigas, que no me llamás, que no me venís a ver. Y yo escucho a veces con mis hijas, ¿no? Bueno, pero la misma distancia que recorro yo, puedes recorrer tú, si puedes venir tú a verme. Y yo pienso que Dios muchas veces cuando nosotros le decimos, Señor, esto, lo otro, aquello, y le presentamos solo quejas, Dios estará diciendo, ¿por qué no vienes a mí primero? Y yo te resolvería varias cosas de estas. A veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros necesitamos aprender a albergar la presencia manifiesta de Dios entre nosotros, en nuestro medio. Cuando el Espíritu Santo es honrado, porque hay personas que no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en muchas cosas del Espíritu Santo, y no se dan cuenta que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es Padre, Hijo y a veces Espíritu Santo, o alguna vez alguien me habló del Espíritu, no, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es bienvenido y es honrado, se mueve en medio nuestro. Si nosotros vamos a un lugar, nos invitan a un lugar y somos bienvenidos cálidamente, con alegría, ¿qué sucede? Si alguien te invita a su casa y te recibe con alegría y te recibe como queriendo honrarte, te recibe como un acontecimiento especial. A mí me encanta cuando alguien viene a mi casa. Ahora no, pues te he hecho una ermitaña con esto del virus, pero cuando podemos, es lindo que alguien venga a tu casa a visitarte, alguien que quieres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros somos bienvenidos? Nos sentimos como en casa. A mí hay algunas casas que me gusta ir porque me siento como en mi casa. Y eso va a hacer que vamos a querer verles otra vez, que vamos a querer visitarlos. Si tú me vienes a visitar y yo te trato mal, o te ignoro, no te hago ni caso, no vas a querer venir más a mi casa seguramente. O te sirvo una comida fea, o ni siquiera te doy un vaso de agua, nada. No vas a querer venir a mi casa. El Espíritu Santo es un caballero, y donde Él es bienvenido, Él hará que se sienta su presencia. Y si no, busquen en la Biblia. Pónganse a buscar
todas las veces que el Espíritu Santo se mueve en la Biblia y vean en qué contexto se mueve. ¿Ustedes se acuerdan de 2 de Samuel, capítulo 6, de los versos 11 y 12? Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Se acuerdan del arca, no? Que ellos la llevaban y la tenían que cuidar y bueno. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mientras que el arca estuvo en la casa de Obed-edom geteo, este hombre fue bendecido por Dios. Y toda su casa quiere decir toda su familia fue bendecida por Dios mientras el arca estaba en su casa. Y dice la palabra que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Cuando Obed-edom y su familia fueron bendecidos, no sé qué puse acá, hospedaron el arca, perdonen. Cuando Obed-edom y su familia hospedaron el arca, ellos fueron bendecidos. Si aprendemos a hospedar y a recibir el Espíritu Santo, veremos las bendiciones y el favor de Dios. Dios nos bendecirá. Pero no, a veces la gente piensa que le van a caer regalitos del cielo. No, no necesariamente, pero también sí. Porque lo que te va a venir es bendiciones y favor de Dios para tu vida. Y también revelación de Dios. Porque muchas cosas que nosotros no entendemos cuando tenemos esa comunión con Dios, es como que se abren y podemos ver y conocer cosas y dimensiones en la vida cristiana. Nosotros no tenemos por qué pensar que hasta aquí llegué y no hay más, porque no es así. Nosotros estamos aprendiendo siempre, hasta el día que estemos con el Señor. Siempre vamos a seguir aprendiendo y recibiendo de Dios cosas nuevas y cosas preciosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros recibimos y hospedamos al Espíritu Santo, Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir. Mi pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo piensan que podemos hospedar al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros albergar y hospedar la presencia manifiesta de Dios? ¿Cómo les parece? El Señor puso, dice Benijo, 3 cosas en mi corazón al entrar en el año 2021. No voy a hablar de las 3, pero voy a hablar creo que de la primera. La primera, nos elevamos o nos levantamos en adoración. En el arca, los serafines se inclinan ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que el arca tiene unos serafines puestos encima? Bueno, y están en una posición que están inclinados, representando eso, que se postran ante la presencia de Dios. Si nosotros queremos la presencia de Dios, debemos inclinarnos ante Él. Hay gente que tiene a Dios como el de los mandados. Señor, hazme esto, hazme lo otro, arréglame aquí, arréglame allá, sáname de aquí, corrige el carácter de mi hijo, haz que me paguen más. Y tenemos una lista de pedidos y de órdenes para el Señor. Muchas veces he escuchado cosas así, pienso, bueno, cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe su relación con Dios. Y debemos inclinarnos ante Él, reconocer su grandeza y su majestad, ser humildes. Si nosotros queremos la presencia de Dios, nosotros cuando lo hacemos y cuando le adoramos desde lo profundo de nuestro corazón, la presencia de Dios se va a manifestar. Estate tranquila o tranquilo que se va a manifestar. En el Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita, vive, mora entre las alabanzas de su pueblo. La palabra habita, en este caso, también se traduce como sentarse, como que Dios se sienta sobre las alabanzas de su pueblo, se siente a gusto, se relaja en las alabanzas de su pueblo. Y donde Dios se sienta, Él reina. Donde Dios está, Él reina. Y es entonces cuando nosotros comenzamos a ver cosas, señales, prodigios, milagros comienzan a suceder, porque Dios está reinando en su casa.
los enfermos se sanan, los oprimidos son liberados, los que sufren pueden ser levantados y los débiles pueden ser fortalecidos en la presencia de Dios. Nosotros cuando íbamos al manicomio a predicar la palabra, veíamos estas cosas, veíamos gente que estaba destruida, que la dejabas de ver una semana, les ministrábamos, orábamos, les hablábamos, y cuando los ibas a ver tenían otra cara, otro semblante, otra seguridad, otra cosa diferente. El toque de la mano del Señor en sus vidas, el toque de Dios en nuestras vidas hace mucho. La presencia de Dios en nuestra vida hace mucho por nosotros. Cambia muchas realidades y nos bendice de una manera que a veces nosotros ni nos damos cuenta al tiempo cuando miramos para atrás. Mira, Dios me bendijo en esto, me sanó de esto, Dios me resolvió este problema, Dios me ayudó, Dios me está hablando ahora mismo de otra cosa nueva o de otra cosa diferente. El profeta Eliseo nos demuestra cómo la adoración y la alabanza pueden hacer el camino para que el Espíritu fluya. La adoración y la alabanza no es cantar 2 o 3 canciones. Nosotros cantamos 2 o 3 canciones porque tenemos un tiempo limitado, pero no es esa la adoración y la alabanza. Cantar solamente y eso. Hay algo poderoso y tangible que sucede cuando el pueblo de Dios adora a Dios en espíritu y en verdad, ya sea cantando, ya sea con la mente, ya sea con el corazón, ya sea con nuestro espíritu. Algo sucede cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. En Segunda de Reyes, capítulo 3, y eso, perdonen, muchos de nosotros hemos, y mismo ahora aquí en Busol, en la iglesia, muchos de nosotros hemos experimentado esa bendición, ese mover de Dios cuando estamos todos unánimes, orando y adorando al Señor, ¿verdad que sí? Que lo hemos experimentado. Tal vez quisiéramos experimentarlo muchas más veces, y sin tal vez, me encantaría experimentar eso siempre. Es algo que Dios tiene para nosotros. En Segunda Reyes, capítulo 3, dice que el rey de Israel en ese tiempo, que no me acuerdo si era Joram, Jeroboam, creo que son el mismo, declaró la guerra a Moab y buscó aliados para pelear. Y se juntaron 3 reyes para pelear contra Moab. Y en el camino se dieron cuenta, cuando iban a pelear, ¿de qué se dieron cuenta? ¿Alguien sabe? Se habían olvidado de llevar agua, no tenían agua, no se habían olvidado, se quedaron sin agua. Y en la sed y la desesperación, Josafat, el rey Josafat, sugirió ir a la casa del profeta Eliseo, buscando consejo. Le querían preguntar al profeta, ¿qué hacemos? ¿Debemos atacar o no debemos atacar? Y cuando llegaron, Eliseo no quería ni verlos, no quería recibirlos, no quería saber nada con ellos. Porque en su corazón aún estaba enfadado con uno de los reyes, que era el hijo de Ahab y Jezabel. ¿Se acuerdan de esos personajes? Que hacían cualquier cosa y hacían todas cosas que eran hechicerías y todas cosas contrarias a la palabra de Dios y a lo que Dios decía. Entonces Eliseo no quería ni que vinieran a verle, ni que le hablaran, ni que nada, esta gente. Pero en Segunda Reyes 3:13 dice que Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, que eran los profetas de Baal, los que adoraban demonios y todo ese tipo de cosas. Eliseo no los hubiera recibido nunca si no fuera porque tenía algún respeto por el rey de Judá, que estaba con estos reyes, que era Josafat. Y lo primero que pidió Eliseo fue, tráiganme un arpista, o sea, un músico que toque el arpa. Como diciendo, dejen que el músico toque, que nos ministre, y entonces buscaré al Señor. Estaba muy, muy enfadado y estaba muy que no quería saber nada con ellos. Digo, traigan a alguien que venga y alabe, que cambie esta atmósfera, y entonces buscaré al Señor. El poder de la alabanza, el poder de la adoración. Y en Segunda de Reyes 3:15 dice que mientras que el tañedor o el músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, y lo que vino después fue una poderosa palabra profética para ellos.
A través de la adoración y la alabanza se activan los dones del Espíritu. Eliseo dijo, tráiganme un arpista. Nosotros capaz que hubiéramos dicho, tráiganme a alguien que me explique esto. Pero él dijo, no, tráiganme un arpista, alguien que me saque de esta tensión, de este embrollo que me han metido. Traigan alabanza y adoración, cambien la atmósfera. Es una realidad que la alabanza y la adoración, cuando es realmente dirigida a Dios, cambia la atmósfera, totalmente. Cambia la atmósfera. Como decía este pastor, lloraba cuando estaba en la presencia de Dios. Entonces, dice que cuando pasó eso, cuando se cambió la atmósfera, vino la palabra profética que estaban deseando y el siervo de Dios, tranquilo, pudo decir lo que Dios había puesto en su corazón. Este mismo ejemplo fue ilustrado para nosotros por el rey David. En 1 Samuel 16, versículos 16 y 17, dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Lo que pasaba en ese tiempo era que Saúl estaba rebelándose contra Dios. Entonces dice en 1 Samuel 16, 23, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, que fue el que vino a tocar, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl se aliviaba y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esto está en la Biblia, 1 Samuel 16, 23. Fíjense lo que producía. Dios como que abrió una puerta y dejó que un espíritu demoníaco molestara a Saúl. Y cuando Saúl era atormentado, era la música de David, que David tocaba, lo que liberaba a Saúl. Cuando la adoración verdadera invade los corazones del pueblo de Dios, la atmósfera cambia y es conductora de fe y de avivamiento. La adoración y la alabanza hacen un espacio como si fuera una pista de aterrizaje para que la presencia de Dios aterrice o venga a estar en medio nuestro. Abre las puertas de la iglesia, pero no solo de la iglesia local, de la iglesia en general, para dar la bienvenida a la presencia manifiesta del Señor, para que Él se sienta cómodo y a gusto. La adoración es el lugar donde Dios se siente como en casa. No dejemos de adorar a Dios. Adorémosle a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Tengamos siempre ese corazón dispuesto a adorarle en medio de cualquier situación. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero a veces tenemos que obligarnos a hacerlo y podemos ver cómo Dios cambia totalmente cualquier situación. Esto es algo para poner en práctica. Y hasta aquí llegué con la primera parte. Quisiera orar ahora. Y el domingo que viene tenemos la segunda parte y final de esta enseñanza. Amén. Espero que les haya sido de bendición, por lo menos que los haga pensar y buscar y reflexionar. A mí me lo hizo. Y vamos a orar. Me gustaría, ¿quién quiere orar? ¿Generoso? ¿Quieres orar? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias. Sabemos que tu hermosa presencia, Señor, está con el que te invoque, Señor.